Bien. La charla, como pusimos en el anuncio, va a tratar sobre álgebras de Hopf punteadas de crecimiento finito. Lo único que escribí es a qué me voy a referir con crecimiento finito. Y con eso me voy a referir a dimensión de Gelfand-Kirillov finita. Por las dudas, lo que hice fue recordar qué es la dimensión de Gelfand-Kirillov. Recuerdo que si tenemos una álgebra asociativa finitamente generada, lo que hago es fijar un subespacio que la genere. Considero los productos de n cosas de ese subespacio, y a eso lo llamo P a la n. Y la dimensión de Gelfand-Kirillov lo que hace es medir, pueden acá recordar la fórmula exacta, cuán rápido crece lo que yo voy obteniendo de multiplicar hasta n elementos de ese conjunto que genera. Y lo que tratamos es que la dimensión de Gelfand-Kirillov sea finita, lo cual uno dice que esos espacios que uno va generando no crecen demasiado. Por ejemplo, si tomo el álgebra tensorial de un espacio de dimensión por lo menos 2, esta dimensión se me va a infinito. Y en particular nosotros vamos a estudiar cocientes de álgebras tensoriales, por lo cual vamos a querer cocientar bastante, por así decirlo, de modo que hagamos decaer esa dimensión a ser finita. Te voy a hacer Eso una no pregunta muy depende... básica. Perdón, Iván. Sí. Una pregunta muy básica respecto a esto. ¿Tenés alguna razón por la cual la dimensión sea siempre un entero o no? No, de hecho la dimensión no necesariamente es un entero. Bien. Hay algo raro que es 0 cuando justamente la dimensión usual es finita. Puede tomar valor 1 y puede tomar, si no recuerdo mal, cualquier valor real de 2 en adelante. Uno puede probar que hay ejemplos de álgebras que tienen esas condiciones. Está. O sea que no va a ser entera. En nuestro contexto sí va a ser entera, pero por otras cuestiones. O sea, en principio yo no tengo tampoco una razón para que los ejemplos que yo voy a mostrar todos tengan dimensión entera. Una razón, por así decirlo, a priori. O sea, va a ser una consecuencia de poder construir ejemplos con una determinada base. Por lo cual voy a calcular su dimensión de Gelfand-Kirillov. Perfecto. Muchas gracias. Perdón, una pregunta. Los B1, Bn, o sea, son los elementos que son productos de n elementos de B, pero no de menos elementos. Productos de... también uno lo que puede hacer es justamente considerar, me olvidé, fue un error, gracias, Claude. Esencialmente uno considera que el 1 está en el conjunto B, y entonces estos son productos de a lo sumo n elementos. Eso es lo que uno hace. Porque uno quiere mirar los productos de hasta n elementos. Así que esa es la definición precisa. Así que gracias por vino bien la pregunta para corregir el error de lo que dije. Eso se soluciona poniendo que el 1 esté en este conjunto B. Son álgebras asociativas, olvidé decirlo también, que todas mis álgebras son álgebras asociativas con unidad. Y en general el cuerpo va a ser un cuerpo de característica cero, históricamente cerrado, digamos los números complejos, pero en algún momento, si me da el tiempo, voy a tratar de hablar algo de lo que ocurre en característica positiva. De algunas cosas. Bien. Vino bien que ya preguntaron, en cualquier momento que quieran preguntar, interrumpan directamente. Así que me parece perfecto que ya empezamos así, porque es la idea del seminario y para eso darlo así con la tabla. La idea es que esa dimensión, como pueden imaginar, no depende del conjunto que yo tome, porque sería medio feo que dependa del conjunto que genere. Uno puede probarlo eso. Y uno lo puede extender al contexto en el cual no es finitamente generado el álgebra. De modo bastante simple, lo que hace es mirar la colección de todas las subálgebras finitamente generadas y tomar el supremo de lo que ya sé definir, la dimensión de Gelfand-Kirillov de esas subálgebras finitamente generadas. Perdón, Iván, entonces el subespacio tiene que ser necesariamente de dimensión finita el que tomás. Es que, sí, o sea, en principio uno hace la definición para subespacios de dimensión finita, para después, cuando no lo tenés el subespacio de dimensión finita, generalizarlo con las subálgebras generadas por espacio. Sí, igual lo que yo decía es, podría tomar B igual a A en principio, y esa es una pésima idea para calcular la dimensión de Gelfand-Kirillov. Necesitas espacios de dimensión finita. Sí. Ok, perfecto. Sí, eso es perfecto.
quiere decir que si A es de dimensión finita, la dimensión de Gelfand-Kirillov, ¿cómo es? Es Es cero. cero. Exactamente. Ok. Uno podría tomar el ejemplo que dijo Pablo, y si no, justamente, si uno tomara otro subespacio que genera, lo que ocurre es que estos productos, o sea, este subespacio B a la n en un momento se estabiliza, entonces, como después le seguís tomando el límite supremo al logaritmo enésimo, eso te va a ir a cero. Ok. De hecho, justamente eso es el sí, solo sí. Alguien es de dimensión finita, sí, solo sí, de dimensión de Gelfand-Kirillov es cero. Ok, ahí estás tomando logaritmo en base n de la dimensión de B a la n. Sí. Ok, Sí. perfecto, ahí está. Y eso, lo que viene bien es que para algunos ejemplos, uno quiere que esto generalice las nociones de dimensión de álgebra conmutativa. Entonces, se podrán imaginar que la dimensión de Gelfand-Kirillov de una álgebra de polinomios en n variable es n. Uno se da cuenta y prueba eso. Ese es como el ejemplo bien claro. Y dentro de lo que yo digo, que justamente uno apunta a álgebras no conmutativas, uno lo que espera es, o sea, uno lo que sabe es que la dimensión de Gelfand-Kirillov de la álgebra tensorial es 1, justamente cuando la dimensión de B es 1, porque es un ejemplo del anterior, es una álgebra de polinomios en una variable, e infinito en otro caso. Bien. ¿Y por qué considerar la dimensión de Gelfand-Kirillov? Porque es un invariante justamente que mide el crecimiento de la álgebra y que es lo que uno espera que sea el análogo para hacer cierta geometría no conmutativa. Esto viene en el contexto de tratar de hacer cierta idea de geometría no conmutativa, entonces uno mira álgebras de Hopf ya no necesariamente conmutativas y tiene que imponer alguna condición de crecimiento que viene asociada a esta dimensión de Gelfand-Kirillov. Luego uno puede pedir sobre ese álgebra cualquier otra condición como álgebra, que sea netteriana, que sea Cohen-Macaulay, que sea un montón de propiedades. Y de hecho, en líneas generales, el comienzo de la historia de mirar álgebras de Hopf de dimensión de Gelfand-Kirillov finita vino de mirar la estructura de álgebra. Se le imponía alguna condición. Hay muchos trabajos sobre álgebras de Hopf de dimensión de Gelfand-Kirillov chica, 1, 2, 3, 4, 5, eso es más o menos lo que yo recuerdo. A veces bajo algunas condiciones, o a veces sin pedir la dimensión finita, pero pedir condiciones como lo que dije, que sea netteriana, que sea afín, o sea, finitamente generada, y otras propiedades más que uno puede mirar. Pero lo que vamos a hacer ahora es, vamos a mirar la estructura de coálgebra. Vengo de la escuela de Nicolás, así que justamente esto viene más asociado al método del Levante, y lo que vamos a hacer es mirar la otra estructura, la estructura de coálgebra. Y vamos a ver cómo eso nos permitió como obtener algunos ejemplos que nosotros no habíamos visto antes, que estuvieran asociados a que tengan dimensión de Gelfand-Kirillov finita. Bien, entonces, en este contexto, recuerdo que uno lo que hace es, si yo tengo H, una álgebra de Hopf, lo primero que puedo hacer es, si pienso en álgebra, uno lo que mira es el radical, para conocer cuáles son los módulos simples, cuestiones de esto. Lo que vamos a mirar ahora son los comódulos simples. Entonces, lo que mira dentro de H es la suma de todas las subcoálgebras simples. Y eso es lo que se llama el corradical. Seguramente muchas de estas cosas que voy a decir al comienzo ya las escucharon, pero me parece bueno repetirlo para además poner en contexto de qué vamos a hacer. Es el primer invariante que uno trata de mirar cuando mira la estructura de coálgebra. ¿Quién es el corradical? Bien, adentro de este corradical, justamente yo nombré el radical, uno lo que a veces mira es tratar de mirar álgebras básicas. O sea, tratar de mirar de que todos los módulos simples sean de dimensión 1. Vamos a ver la noción dual, o sea, para coálgebras. Uno se pregunta cómo podría tener un comódulo de dimensión 1. Entonces, lo que uno mira
es el conjunto G de H de todos los elementos de H que no son 0 y cuya comultiplicación es la más simple de todas. X tensor X. Son los elementos de tipo grupo. Estos X que yo miro acá. Entonces, ¿cómo genero un subcomódulo simple? Linearizo, tomo el subespacio generado por esos elementos, porque en principio yo acá tengo un elemento X, tal que su comultiplicación es X tensor X, pero si yo lo muevo por un escalar, ya no cumple esa condición. Entonces tomo el subespacio generado por ellos para tener subcomódulos de dimensión 1. Este conjunto de acá se llaman elementos de tipo grupo, en particular eso es una álgebra de grupo, y de hecho la idea de que se llaman de tipo grupo es porque este coproducto es el que uno pone cuando quiere mirar a la álgebra de grupo como una álgebra de Hopf. Este subespacio está metido dentro del corradical. Y entonces decimos que la álgebra de Hopf es punteada si ocurre la igualdad. Que es lo mismo que decir que todo comódulo simple es de dimensión 1. Esas son las que vamos a estudiar. Bien. Obviamente, como ejemplos, está el hecho en que H es una álgebra de grupo. Está el caso en que H es el álgebra envolvente de una álgebra de Lie, porque en este caso lo que ocurre es que H0 es solo el subespacio generado por el 1 y el 1 es un elemento de tipo grupo. Es lo que se llama ser conexa. Pero después vienen con lo que uno podría mirar todas las álgebras envolventes cuantizadas o los análogos de dimensión finita de los grupos cuánticos pequeños. Y los nombro porque van a ser como el prototipo de donde uno empieza a construir cosas. Bien, y siguiendo esa idea del método del levante, vamos a tratar de decir por qué nos vamos a ir hacia las álgebras de Nichols, recordar cuál es el camino. El caso en que o sea, cuando tengo el caso punteado de que H0 es el álgebra de grupo de los grouplets, uno mira la filtración corradical, que es una filtración asociada a la estructura de coálgebra, porque uno mira recursivamente los subespacios Hn, tales que el coproducto cae en H0 tensor H más H tensor Hn-1. Entonces, recursivamente va teniendo cada vez más elementos. Por ejemplo, si uno puede tener un elemento X cuyo coproducto sea de esta forma, donde este G que escribí acá es un elemento de G de H. Entonces, este coproducto, el coproducto de este señor vive en H0 tensor H más H tensor H0, que lo tengo acá el 1. Entonces, estos elementos X viven en H1. Tengo una filtración, o sea, tengo H0 contenido en H1, contenido en H2 y así sigo. Y la idea es que es exhaustiva. H es la unión de todos los H. Perdón, no dije para qué impongo esta condición. Esa condición lo que me dice es que esta filtración, que es la filtración corradical, en este caso
es de álgebras de Hopf. Solo por pedir una condición en el H0, uno puede ver que no solo es de coálgebras, donde no define una filtración de coálgebras, pero se imaginarán que va preservando los subespacios, el coproducto, sino que también es de álgebras. Y preserva el antípoda en este caso también. Entonces, lo que me permite hacer es, si yo tengo un objeto filtrado, le construyo el graduado asociado, donde el H-1 es trivial, o sea, esto empieza con H0, H0 más H1 dividido H0 más H2 dividido H1 y así sigo. Este señor es un álgebra de Hopf graduada. Pero más aún, agrego una palabra de la que no hablo, corradicalmente graduada. Lo digo oralmente, ¿a qué me refiero con esto? Si yo tengo un objeto graduado, tengo una filtración asociada, que es ir mirando las sumas hasta el enésimo espacio. Bueno, lo que ocurre es que esa filtración que se obtiene es la filtración corradical. La filtración corradical es un invariante, porque empecé definiendo el H0, que es un invariante, y a partir de ahí la definí a partir del coproducto. Entonces estoy diciendo que la filtración canónica que le asocio a esta graduación es la filtración invariante que viene de mirar el corradical. Perdón, Iván, hay algo que no estoy entendiendo. Vos dijiste que los HN son subálgebras. Vos lo que tenés es... No tenés subálgebras porque cuando vos multiplicás un elemento de HN, es una filtración de álgebras. Y filtración de álgebras quiere decir que si vos multiplicás a alguien de HN por alguien de HM, cae Ok. La que es una subálgebra es la H0. Si lo dije mal, pido disculpas. Pero la que es una No, subálgebra... se me cruzó algo. Igual ya que estamos, otra pregunta. Sí. ¿Que la filtración te da exhaustiva? ¿Eso es obvio o hay que No. probarlo un poco más? Eso hay que probarlo, pero te puedo decir una razón por la cual va. Esto viene del hecho de que los comódulos son buenos, porque acordate que los comódulos son finitamente generados, o sea, todo elemento pertenece a un comódulo de dimensión finita. Entonces, eso te va a hacer que en algún momento cae en alguna... Si vas a agarrar un elemento cualquiera de H y lo mirás como comódulo sobre H, en particular en algún momento cae en algún subcomódulo de dimensión finita. Entonces, va a pertenecer a algún HN. Con eso esencialmente tiene que ver. Pero no es directo. O sea, por eso lo pongo como una verdadera propiedad que uno tiene ahí. Bien. Entonces, lo que uno hace ahora es recordar la teoría de Radford, y uno debería citar a que Majid lo hizo en un momento similar, de decir, o sea, esto viene en un contexto más general de tener una álgebra de Hopf grande que se proyecta sobre alguien que también está incluido como álgebra de Hopf. Entonces, si uno piensa en grupos, uno dice, bueno, trato de hacer un producto semidirecto del objeto grande como el chico más el núcleo. Y lo que uno quiere hacer acá es hacer algo similar a nivel de álgebras de Hopf. Y lo que surge es que este señor se escribe como un producto semidirecto de H0 con R, donde R es la subálgebra de coinvariantes. Si esta proyección le llamo pi, es el conjunto de todos los x en el graduado de H, tales que pi tensor la identidad del coproducto de x me da 1 tensor x. En realidad estos son coinvariantes de izquierda o a derecha, o sea que tener cuidado, pero no me he metido la pata. Eso es lo que uno está mirando.
Bien. La pregunta es, ¿quién es este R? En principio sabemos que es una subálgebra, pero en general no es subcoálgebra. Entonces, uno lo que hace es, a partir de delta, definir una modificación que es iba de R en R tensor R, y lo hace una coálgebra. El problema es que ahora rompí la compatibilidad con la multiplicación que uno tiene por ser una subálgebra. Y eso viene a que en realidad este R es una álgebra de Hopf en la categoría de módulos de Dieter-Drinfeld sobre H0, que yo lo fijé como una álgebra de grupo porque estaba asumiendo que fuera el punto de R, para asegurar de que el corradical sea una subálgebra de Hopf. Bien, entonces me moví a otro problema, tengo un R ahí dando vuelta. Voy a volver a esto en el contexto de grupos abelianos, sobre todo, pero lo que quiero es decir un poco más sobre esta R. Esta R termina siendo una álgebra graduada, porque lo que hago es mirar la intersección con cada uno de los subespacios anteriores y termina dando graduada, donde, si vuelvo a cómo escribí este graduado, en el término 0 yo tengo H0. Y el H0 yo lo puse como del otro lado de este producto semidirecto. Entonces lo que termina quedando es que esta R es bastante simple en grado 0, solo tiene al 1. Y de nuevo ocurre que R es corradicalmente graduado. El tema es que hay un subespacio que también es otro invariante nuevo, que es el R1, que es lo que se suele llamar el diagrama infinitesimal, y el tema es que este R1 podría generar una subálgebra de R, no necesariamente toda la R. Entonces, por eso es que uno mira este señor que sí es un invariante, y es justamente lo que se denomina la álgebra de Nichols asociada a ese R1. Porque la idea es que justamente quiero definir otro invariante. Uno un poco más grande, que primero definí solo la álgebra de grupo, después me quedé con el diagrama, que es ese R1, miro toda la subálgebra generada por el R1. Y de hecho, una de las preguntas que uno se hace es ver si esta inclusión, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, de que alguna dimensión o dimensión de Gelfand-Kirillov sea finita, tiene que ser igual o no. Pero entonces uno acá empieza como a entender el problema, porque uno después de acá va a deshacer. Lo que va a hacer ahora es, esencialmente, fijo quién es H0. O sea, ¿cómo hago una construcción ahora? En el contexto de dimensión de Gelfand-Kirillov finita. Una cosa que olvidé decir es que la dimensión de una bosonización de ese estilo Iván, es menor que la suma de las dimensiones. por ejemplo, en el álgebra envolvente, ¿puedes decir qué es lo que acabas de definir? O sea, ¿qué da? Bien. El H0 te quedaba trivial ahí, ¿no? Te quedaba acá. Sí. Ahora te digo. Uno tiene una desigualdad y esta igualdad no siempre se da, hay que pedir cierta condición de, por ejemplo, ser finitamente generado, en ese caso sí vale la igualdad. Pero esto me dice que si yo quiero estudiar que estos objetos tengan dimensión de Gelfand-Kirillov finita, voy a tener que mirar objetos donde esta R tenga dimensión de Gelfand-Kirillov finita y donde el H0
tenga dimensión de Gelfand-Kirchhoff finita. Con respecto a lo que me decías, Charlie, en el caso de que yo tome UDG, el H0 es solo K por el 1, y cuando vos tomes el graduado asociado, te queda la álgebra simétrica. Porque la filtración en definitiva termina siendo la filtración asociada a Poincaré y Birkhoff-Fichte. Eso es lo que a vos te queda. Entonces, una de las preguntas sería, si uno quisiera hacer este método, es cómo reconstruir a UDG a partir de SDG. Ese es un contexto que es súper difícil, pues como construir todas las álgebras de Lie de una cierta dimensión. Pero el álgebra de Nichols que definiste antes y el R, ¿qué te queda en este caso? ¿Cómo? El R, por ejemplo, ¿qué te queda? Bueno, Este te queda, justamente. Este es tu R. Porque fíjate que no estás separando nada para la bosonización. Como el H0 es trivial, no estás separando nada. está bien. No, está bien, este caso es medio... Es el más fácil, este caso. O sea, es medio raro decir que es más fácil, porque a su vez también es como, bueno, eso, o sea, está bien, lo referís a esa parte. Entonces, viene bien tu pregunta porque justamente es cuando uno estudia dimensión finita, este caso se lo olvida, porque, bueno, el álgebra envolvente en característica 0 tiene dimensión infinita. Si uno tuviera característica positiva, tiene las álgebras envolventes restringidas y otras opciones que pueden tener dimensión finita. Pero es como que realmente, y es justamente uno de los problemas que uno se pone cuando tiene que mirar dimensión de Gelfand-Kirchhoff finita, es que el álgebra de Lie, o las álgebras de Lie se meten en el medio, y bueno, tenés que plantear de que o tenés una álgebra de Lie, o tenés cosas como lo que voy a escribir ahora, en la clasificación y ejemplos que voy a hablar. Es medio como eso. Por así decirlo, justamente lo que uno quiere, y que te demuestra este ejemplo, es que vos vas a querer casos en los cuales el H0 tenga alguna estructura, no sea el trivial. Haya algún grupo dando vuelta. Y que ese grupo te empiece a decir algo sobre el R que vos tenés dando vuelta. Justamente lo que se separa de ser una álgebra de Lie. Y si, por ejemplo, mirás la envolvente cuantizada, Bien, ahí es como que tenés otra cosa, porque si vos mirás, sin hablar de caligráfica, vamos a hablar de esta, del grupo cuántico grande. En este caso, tu H0 es el álgebra de grupo libre, donde este θ es justamente el rango de este G. Y en ese caso, esta álgebra envolvente cuantizada, recordemos que tiene ciertos elementos EIs y FIs, partes positivas y negativas, y tiene relaciones en la parte positiva, relaciones en la parte negativa, y tiene relaciones del estilo EI FJ menos FJ EI es igual a delta IJ KI menos KI a la menos 1, donde los KIs son los generadores de estos grupos libres. Lo que hago cuando miro el graduado asociado es tachar esto. Pido que esa relación sea 0. Porque los EIs y los FIs son elementos que tienen coproductos como lo que mostré antes. De hecho, por eso mostré estos ejemplos, de que, lo perdí ya donde lo tengo. Estos que son elementos casi primitivos. Un elemento primitivo es cuando el coproducto es de la forma x tensor 1 más 1 tensor x, y acá le permito que tenga otro group like G, ahí adelante. Entonces, esos elementos están en H1, y uno pide que esta relación no sea esto, sino que se vuelva igual a 0. Entonces, la pregunta es cómo podrías volver a la álgebra envolvente a partir de tener ese ejemplo. Justamente eso es lo que uno va a buscar. Lo que digo ahora, esto de construcción, me distraje, o sea, me fui un poco con esto, es que uno lo que va a buscar es, primero, busca construir elementos en la categoría de módulos de Dieter-Drinfeld sobre SH0 que uno quiere fijar, tales que la dimensión de Gelfand-Kirchhoff del álgebra de Nichols asociada sea finita. Luego va a calcular R tales que contengan
al álgebra de Nichols como antes, donde al R le pido las propiedades de antes, que sea graduada, conexa, eso, la idea es de que en grado 0 solo tiene el 1, y que sea corradicalmente graduada. Uno se pregunta cuándo pasa esto. En algunos casos va a pasar que el R es solo el álgebra de Nichols, pero hay casos en los cuales uno tiene como realmente extensiones. Y luego va a calcular todos los H tales que el graduado asociado es de la forma como tiene antes. O sea, busca justamente deformar. Entonces, esto uno lo tiene como una guía del gran problema para la clasificación. Pero en principio esto les dice que lo primero que tengo que hacer es resolver ejemplos de este estilo. Porque es el paso inicial, pero a su vez, porque si resuelvo ese paso, uno tiene una fábrica de ejemplos. Simplemente agarra ese álgebra de Nichols, la bosoniza con H0 y sabe que ese señor tiene dimensión de Grefan-Quirino finita por la condición que puse antes. Bien. Recuerdo que yo fijamos ya, que H0 es una álgebra de grupo. Y en este contexto, lo primero que uno se pregunta es cuándo la dimensión de Grefan-Quirino es finita. Y esto viene asociado a una condición sobre el gamma. Lo que uno pide es que tenga crecimiento finito este gamma. Y por resultados de Gromov, uno sabe que esto es lo mismo que pedir que el gamma sea, en inglés, nilpotent by finite. Que esto lo que dice es que existe un subgrupo normal nilpotente tal que gamma sobre n es finito. Lo cual nos lleva a que si nosotros queremos estudiar cosas de este estilo, el primer paso fundamental es pensar qué es lo que pasa con grupos nilpotentes. Y por algo que probó Nicolás este año, uno ve que mucha de la teoría de GKD infinita lleva, lo escribo de modo impreciso, a grupos abelianos. Van a poder ver un paper de comienzos de año de Nicolás sobre álgebras de Hopf sobre grupos nilpotentes, y él prueba que muchas condiciones para que la dimensión de Grefan-Quirino de una álgebra de Nichols sea finita, en el fondo son cosas que se realizan sobre grupos abelianos. Lo cual muestra que nosotros en principio empezamos estudiando cosas sobre grupos abelianos porque uno dice, bueno, son los grupos más simples de estudiar. Pero recíprocamente, a nivel de dimensión de Grefan-Quirino finita, vamos a ver que son de los más importantes. En algún sentido son donde están las fábricas de ejemplos, o donde mayormente están las fábricas de ejemplos, a menos de pocas excepciones. Entonces, vamos a concentrarnos en esto, en estudiar álgebras de Nichols sobre grupos abelianos. En ese caso, hay que pensar qué significa algo común de mis clases. Me olvido de cambiar el resaltador y empiezo a escribir con resaltador. ¿Qué son los módulos de Jeter-Drinfeld sobre un grupo abeliano? Esto es, a nivel de estructura propia, es bastante simple. Uno pide tener una graduación dada por el mismo grupo gamma, donde cada B sub G es un gamma submódulo de B. Yo no dije, pero
¿qué le pido a este B? Le pido que sea un gamma módulo y le pido que sea un gamma comódulo. Eso es, pedirle gamma comódulo es pedirle justamente el hecho de que tenga una graduación sobre gamma. Y por ser abeliano, la condición de compatibilidad entre esas dos estructuras, si el grupo no es abeliano es ligeramente más compleja, es pedir que cada B sub G sea un gamma submódulo. Entonces, es como que estoy pegando un montón de gamma módulos poniéndole grado adecuado en algún elemento G de mi grupo. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque entonces también uno piensa, yo quiero estudiar para cada B acá, quiero estudiar su álgebra de Nichols. Y lo que uno tiene es que si B está contenido en W, se me apagó el lápiz y no me prende. Justo cuando alguien quiere que no pase esto, pasa. Voy a escribir con el dedo, así que si antes venía mal, ahora va a ser peor. Creo que es la primera vez de clase y todo lo que hago que se me queda sin materia, así que bueno, parecía que fue eso. Y ahora no sé, no tengo la otra. Bien, si yo tengo un módulo de Dirichlet contenido en otro, el álgebra de Nichols de más chica está contenida en la más grande. Entonces, la dimensión de Gelfand-Kirillov también va a ser consecuentemente, o sea, si yo tengo una subálgebra de otro álgebra, las dimensiones de Gelfand-Kirillov son una menor o igual que la otra. Entonces, esto me lleva a pensar en primer lugar en las cosas más simples que yo pueda tener dentro de la categoría de módulos de Dirichlet. Esa categoría no es semisimple. No es semisimple si yo miro un grupo no finito. Si miro un grupo finito, sí. Pero justamente estamos queriendo mirar grupos abelianos a secas. No semisimple en general, digamos. Eso es lo que uno tendría. Entonces, perdón, supusiste que la característica del cuerpo es 0, ¿verdad? sí. Ah, ok. En general vamos a trabajar con característica 0. De hecho, o sea, por lo que queda de charla, pensemos que solo vamos a hacer 0. Voy a omitir lo que sea de característica positiva. Pero de cualquier forma, como en particular puedo tener los grupos abelianos infinitos, ahí ya tengo problemas para generar esto. Por más que uno mira módulos de Dirichlet de la dimensión finita. Entonces uno va a mirar indescomponibles. Y uno diría, bueno, por ahí tengo muchísimos indescomponibles. Pero la idea es que uno quiere indescomponibles tales que la álgebra de Nichols sea de dimensión finita. Entonces tal vez esos no son tantos. Porque vamos a algunos ejemplos. Uno podría pensar cuando B es simple. Entonces, va a tener que fijar un carácter y mirar B de dimensión 1. Y lo que tiene que fijar es un elemento en G que me da el grado en el cual yo lo pongo y un carácter que me va a dar la acción. Entonces, de acá, esto es lo que uno suele llamar como K, porque mira un espacio de dimensión 1, con grado G y con acción dada por el chi, el carácter que yo fijé. Y uno dice, bueno, tengo todos los simples, también podría mirar el caso semisimple. O sea, todavía no mira indescomponibles. Entonces yo miraría un elemento B que sea una suma directa de estos K con graduación GI y con acción chi. Con I desde 1 hasta un cierto tamaño θ. Estos espacios, lo que ocurre es que es lo que va al caso de tipo diagonal. Porque justamente, una cosa que no dije de Dieter-Drinfeld y que es importante para definir el álgebra de Nichols, es que uno tiene una trenza
Y acá es donde entra en juego la graduación, porque si no ustedes me van a decir, solo estás mirando medio como la acción que uno tiene. Y uno lo que hace es, suponiendo que el B sea homogéneo de grado G, lo pone a actuar sobre el W. Esto si el B está en grado G. Y lo extiende linealmente. Entonces acá entra la trenza, y lo que ocurre con la trenza cuando tomo todos estos espacios, es como que tengo un montón de espacios de dimensión 1 cuya trenza la preserva esencialmente, a menos de dar vuelta, porque justamente voy de B tensor W en W tensor B. O sea que cada par de sumandos como que me los da vuelta. Pero entonces, lo que uno ve es que en ese caso, la información importante para definir el álgebra de Nichols está puesta en una matriz, que es evaluar los caracteres en los elementos que me dan la graduación. Por ejemplo, en el caso de UQ de G, uno lo que tiene es que esta matriz Q es Q elevado a la de I a IJ, donde IJ es la matriz de Cartan asociada a mi G, de I son los elementos que me la terminan diagonalizando, esta matriz es, que me la terminan simetrizando, perdón, esta matriz es simétrica, y a partir de esta matriz de escalares tengo una estructura muy compleja de quién es esto, que en realidad el álgebra de Nichols es la parte positiva, pero es como quién es lo que uno tiene asociado ahí y demás. Entonces, a partir de grupos abelianos y modificando un poco cuál es la matriz de escalares que yo pongo en el medio, obtengo ejemplos muy complejos de álgebras de Nichols. Bien, entonces, bueno, ahora reacciono. Misterios que pasan. Uno lo que quiere estudiar entonces es qué es lo que pasa con álgebras de Nichols de tipo diagonal y tratar de ver cuándo su dimensión de Gelfand-Quirós es finita. Lo que ocurre, y esto va pegado a la pregunta de Hipólito de si voy a hablar de dimensiones enteras, y que yo dije que en este caso había dimensiones enteras, estas álgebras de Nichols de tipo diagonal son en realidad, no, es como que es eso que está al borde, son graduadas sobre n0 a la tita. Donde justamente lo que yo pienso es, si yo fijo que xy es el elemento que vive en la parte trivial, en el módulo simple, que me empieza a generar el álgebra, porque la álgebra de Nichols está generada por lo que está en B, estos señores los pienso que están en grado alfa i, donde alfa i es la base canónica, la de que tiene un 1 en el lugar iésimo y 0 en el resto. La trenza preserva esa graduación, porque algo de grado alfa i más alfa j me lo manda en alfa j más alfa i, pero estoy mirando el grado, o sea que es alfa i más alfa j. Y esa es la razón por la cual estos objetos son graduados. Y uno lo que puede ver es que tiene una base PW de generadores Z o N0 a la tita homogéneos. Y el tener esa base homogéneos, lo que uno hace es mirar, asociado a esa matriz Q, cuáles son los grados de esos generadores. Le llamé delta, porque uno puede pegar este delta más a sus opuestos. Entonces tiene algo en N0 a la tita, unión menos N0 a la tita. Y delta es porque justamente hay alguna idea de un sistema más general de raíces. A veces se le llama sistema generalizado de raíces, y si no, sistemas de raíces en este contexto. Y lo que uno conjetura, que esto viene de lo que veíamos con Nicolás y con Isván, es que
la dimensión del álgebra de Nichols es finita, si solo si el sistema de raíces es finito. Que si vuelvo a la definición de base PW, quiere decir que hay una base PW con finitos generadores. Y base PW, cuidado, que debería haber agregado la palabra restringida. No lo voy a definir ahora, pero tiene que ver con que yo no pongo productos a cualquier orden, sino que algunos elementos podrían cortarse a un cierto orden. Porque, por ejemplo, las álgebras de polinomios truncadas son ejemplos de álgebras de Nichols. Y la base está dada por un único elemento X, solo que alguna potencia enésima trunco. Lo que uno puede ver es que este conjunto, bajo ciertas condiciones, no depende de la base PW elegida, por eso se llama sistema de raíces, y por eso habla como de otro invariante de un álgebra de Nichols. Y la idea es que si esta conjetura es cierta, si fuera cierta, entonces reduce a una clasificación de Heckenberger. Como estoy con el lápiz, escribo así rápido. ¿Por qué clasificó las álgebras de Nichols con sistema de raíces finito? Por eso es importante saber si la conjetura es cierta o no. Y sabemos que vale cuando la dimensión es 2, justamente lo probamos cuando empezamos a estudiar estas cosas, y empezamos a entender que la forma de hacerlo era como pegado a la clasificación, es un trabajo medio pesado, en el cual por ahí este año hemos logrado terminar con Agustín García Iglesias, el caso de dimensión 3, y más aún se sabe también cuando la matriz es de tipo Cartan, que no defino ahora, pero son cuando la trenza esencialmente viene de los grupos cuánticos, para hablar rápido. Acá también se sabe que es cierto, la conjetura. Entonces hay indicios de que va a valer en general. De hecho, hasta el momento no hay ningún contraejemplo y por algunas razones podemos intuir que esto es cierto. Si hay una base PW, o sea, si esta conjetura es cierta, es como que toda álgebra de dimensión de Gelfand-Kirchhoff finita, de Nichols, va a tener una base PW finita, y la dimensión de Gelfand-Kirchhoff es la cantidad de generadores con altura infinita. Yo dije que algunos los truncábamos y otros no. Entonces, ¿cómo calcula la dimensión de Gelfand-Kirchhoff? Miro cuántos generadores tienen altura infinita. Y esa es la razón por la cual la dimensión de Gelfand-Kirchhoff del álgebra de Nichols es entera. Y si tengo un grupo con la dimensión entera, que es el contexto en el cual nosotros estamos trabajando, de hecho, un grupo abeliano finitamente generado, también tenés que mirar cuántas copias de Z hay, y las copias finitas no aportan a la dimensión de Gelfand-Kirchhoff. Por eso la dimensión termina siendo entera. Bien, entonces, esto terminaría de responder, en el caso semisimple, cuando la dimensión de Gelfand-Kirchhoff del álgebra de Nichols es finita. Pero entonces, en el caso semisimple, si yo quiero mirar el paso 2, me dice que yo tengo que mirar R's que posiblemente se extiendan a la Nichols. Y si la dimensión del álgebra de Nichols, dimensión a seca, es finita, o sea que la dimensión de Gelfand-Kirchhoff es 0, uno puede construir R's con dimensión de Gelfand-Kirchhoff finita, pero positiva. O sea, hay ejemplos de R's que extienden propiamente la álgebra de Nichols. Eso, lo que yo pude ver, son los que yo llamé álgebras, en realidad los duales de álgebras de pre-Nichols distinguidas. En realidad sus duales. Hay una condición que no voy a entrar ahora, pero es como para hablar de que hay ejemplos en los cuales se escapan. La pregunta entonces en este contexto es si las álgebras de pre-Nichols ponen como estas álgebras de pre-Nichols ponen como un tope a lo que uno quiere hacer. Y por un trabajo de Nicolás con Guillermo San Marco, que luego continuamos con Guillermo y con Emiliano Campagnolo, sabemos que en general, si yo tomo que
que la dimensión de GK sea finita, entonces va a estar contenida, perdón, esta R va a estar contenida en el dual graduado de esa álgebra de Penrose distinguida que yo puse. Entonces, el problema ahora se traduce en poder clasificar todas las R que están contenidas acá dentro. No ocurre siempre, en los casos que no ocurre, sabemos cómo reemplazar este B tilde por otro elemento. Entonces esto responde cómo hacer el paso 2 en el caso en que estoy en el caso semisimple, cuando estoy en tipo diagonal. Pero luego viene todo el caso cuando uno mira que el B no sea semisimple. Entonces, lo que uno tiene que mirar primero es el caso en que B sea indescomponible. Y indescomponible no simple. Y acá es donde hay que tener un poco de cuidado de cómo entran en juego el grado y la acción. Un caso 1 sería el caso en que, en primer lugar, como es indescomponible y B es la suma directa de los B sub G, en particular cada B sub G es un submódulo de Dieter-Brinker, por lo cual B tiene que ser un único B sub G. Acá viene la parte buena de que la estructura de comódulo es co-semisimple, entonces de cualquier forma va a ser simple como comódulo, tiene que ser un B sub G. Bueno, no simple como comódulo, pero tiene que ser un único B sub G. El problema es cómo conjugar con la acción del grupo abeliano. Y un caso inicial es el caso en que G actúe vía un bloque de Jordan. Y esto, como para empezar a responder, son y media, no voy a poder dar un panorama general de todo. Javier, me dijiste que una vez hemos hablado por ahí en una segunda charla, creo que hay mucho para poder seguir el otro día, si lo último queremos. Voy a tratar de cerrar algo ahora y cuál es la idea de lo que uno tiene. En este caso, en que el mismo elemento que me da el grado actúe vía un bloque de Jordan, yo lo que voy a mirar es el bloque de Jordan, de cualquier manera, viene asociado obviamente a un carácter que va a ser el que va a dar los elementos de la diagonal. Y miro cuál es el valor de ese carácter, que vamos a llamar, no sé, vamos a poner Q. Y uno lo que puede probar es que la dimensión del álgebra de Nichols, perdón, la GKD, es finita, si solo si el tamaño del bloque es 2 y el escalar Q solo es más o menos 1. En todos los demás casos la dimensión de Gelfand-Kirchhoff se dispara. Bien, y esto es lo que lleva al plano de Jordan, una álgebra ya conocida, que es el caso en que Q es igual a 1, solo que si álgebra conocida, el plano de Jordan, uno lo reinterpreta como ser el álgebra de Nichols asociada al bloque de Jordan. Claude sabe de esto, o sea, él tiene un trabajo con Sara y con Lauda acerca de mirar estos ejemplos, incluso mirarlos en característica positiva. Y lo que encontramos es el otro álgebra, que es el plano de Super Jordan. Le llamamos plano de Super Jordan, en principio por estar asociado al -1 y por tener un parecido con el plano de Jordan, y porque parecía haber una estructura super, que Nicolás con Néstor Peñapolastri este año lograron descubrir bien por qué tiene una estructura super, o sea que el nombre estaba bien dado. Lo cual no voy a pasar ahora, pero tiene que ver con alguna superálgebra de Lie. Bien. El tema ahora es cómo pensar cuando, o sea, lo que podría pasar, o sea, en un caso 2, es que G actúa de modo diagonal sobre un B que es un B sub G. Entonces,
En este caso, el álgebra de Nichols del propio B es de tipo diagonal. Pero lo que podría pasar, para que sea indescomponible, es que haya un elemento H, o varios elementos H que desde afuera actúen de modo no diagonal. O sea, existe un H distinto de G que actúa de modo no diagonal. Lo que tiene es que a nivel del álgebra de Nichols no me cambia. Es un álgebra de Nichols de tipo diagonal. Lo que va a cambiar es cómo lo realizo en módulo de Dirichlet. Y eso va a tener importancia cuando yo, en lugar de mirar un indescomponible, mire una suma de indescomponibles. Porque la cuestión fundamental es que si yo tomo un B, que ahora es una suma directa de un montón de subespacios, no ya de dimensión 1, de otras dimensiones, cada uno en su módulo de Dirichlet, el álgebra de Nichols de cada B sub I se mete, obviamente, adentro del álgebra de Nichols de B. Pero no es que la estructura del álgebra de Nichols del B esté controlada por la estructura de las álgebras de Nichols de cada B sub I. La forma en la cual se mezclan es muy compleja. Entonces, cuando dejo de tener un único indescomponible y quiero sumas de indescomponibles, tengo que tener cuidado cómo se interrelacionan ellos. Justamente cómo es la trenza entre ellos. Entonces, el caso 2, que es lo que yo hablé acá, de que la acción del propio elemento que me da el grado es de tipo diagonal, pero hay otros elementos de afuera que no actúan de tipo diagonal, es lo que lleva a los bloques pálidos. Entonces, es como una cosa nueva para hacer. En el primer trabajo de clasificación que hicimos con Nicolás y con Isman, lo que clasificamos fue los B, que son B sub I, o sea, sumas directas de B sub I, donde cada B sub I es un bloque, no bloque pálido, un bloque a secas como antes, o un punto. Donde punto me refiero a los elementos de dimensión 1 que hablé al comienzo, las partes simples. Lo que logramos hacer en ese trabajo, por más que, bueno, o sea, es como restringir la cantidad de indescomponibles que uno mira a estos casos, y en esos casos poder considerar todas las sumas directas en las cuales uno tiene dimensión de Gelfand-Quirós finita. El paso 2 sería incorporar bloques pálidos. En ese primer trabajo consideramos el caso en que la dimensión del B total sea 3. Entonces, podía ser un bloque pálido de 2 y un punto, esencialmente. Eso está resuelto en ese trabajo. Y recientemente, y era esto los ejemplos que yo quería mostrar, y no es difícil dar ahora algún ejemplo, lo que consideramos fue el caso en que la dimensión es 4 del B. Es solo un paso más, pero tiene 2 puntos. Por un lado, aparecen un montón de ejemplos que no considerábamos antes, que no encontrábamos. Voy a hablar un caso bien simple. Uno podría tomar un B, que fuera un B1 suma directa B2, donde este es un punto, y este tiene dimensión 3, en consecuencia, para que la dimensión total sea 4. Este señor lo miro con un grado G, y este señor con un grado H. Y lo que pido es que H actúe vía un bloque de Jordan en B sub 1. Esto empieza a ver toda la riqueza que hay, o sea, porque además cuando tenga más puntos, lo que voy a poder mirar es cuando los otros grados actúan sobre ellos de modo no diagonal, o sea, vía bloques de Jordan, pero se pueden conjugar muchos esos bloques de Jordan como uno pone a actuar. Entonces, en principio hicimos el caso 4, en el cual hay ejemplos, como el que digo, con dimensión 3 y otro punto, donde la dimensión de Gelfand-Quirós es finita, y son ejemplos bastante raros y bastante... O sea, de dimensión de Gelfand-Quirós 2 y de dimensión de Gelfand-Quirós 4.
Y lo que dije que tiene dos puntos de vista. Por uno es avanzar una dimensión más, ir a 4, pero por otro lado, uno obtiene un montón de condiciones sobre cómo se van a poder extender cada uno de los B sub i's en el contexto general. Entonces, seguimos trabajando a partir de ahí y creemos realmente que la clasificación no está lejos, porque no son muchas las formas en las cuales un grado puede actuar sobre el otro. Este es un ejemplo, pero para poner un ejemplo, es como que uno tiene el escalar asociado, esta parte va a generar un álgebra exterior, la acción del H es muy particular sobre este elemento, y este punto tiene escalares asociados solo 1 y menos 1. O sea que realmente los parámetros empiezan a ser muy poquitos, cómo se pueden combinar unos con otros. Dando a la vez, como dije, nuevos ejemplos, pero a su vez muchas restricciones para lo que va a seguir en la clasificación en general. Cierro ahí para no extenderme un montón, pero bueno, por ahí sería bueno, o sea, algún día poder hablar un poco más de los ejemplos propiamente dichos. Acción. Y ya te comprometemos, bueno, dice que dicen los organizadores para Claro. la charla de ejemplos, cuando se pueda. Sí. Una charla en la cual empecemos justamente o sea, asumiendo todo esto, Claro. yendo bien al Claro. grano en los ejemplos. Yo quería dar un panorama porque, bueno, qué sé yo, o sea, uno no puede asumir con todo esto, pero hagamos otra en la cual sea ejemplos, probablemente. Perfecto. Chicos, ustedes lo arreglan después. Dale, Javier, sí. Cristian. O ahora después de la charla, o nos escribimos y arreglamos. Ujú. Bien. Sí, yo me quedé con ganas de los ejemplos. El trabajo que hiciste, Nicolás, con Chico Peña de Polastri es el de fin del año pasado. Sí, yo dije este año porque salió publicado ahora este año, pero sí es de... Ok. Sí. Siguen trabajando en eso porque lo que es interesante es la relación es que el doble de Drinfeld del superplano es una extensión de un álgebra de un grupo, o sea, álgebra de funciones sobre un grupo algebraico con el álgebra envolvente de OSP1.2. Sí, lo vi, la verdad lo vi recién cuando vos lo nombraste, me puse a mirar. Pero Y es como súper interesante porque realmente es contexto súper, porque es una extensión de eso, álgebra de funciones por un álgebra envolvente. Sí. Y en el plano de Jordan era lo mismo, pero sin super, sin la palabra super. Sí, exacto. Y están trabajando ahora con los otros ejemplos de electrigones y demás, que para la próxima clase, o sea, la próxima vez puedo decir también un poquito de los ejemplos que involucran bloques, pero también estaría bueno un poco hablar de los bloques pálidos, que son, bueno, son como la novedad de los nuevos ejemplos. Perdón, ¿puedes aclarar qué es un bloque pálido? Porque ahí me perdí. Bien. Justo hoy se me va a quedar sin batería. Imagínate esto que vos tengas. O sea, lo que yo digo, esto que vos tomás, un B sub G suma directa a un B sub H. Donde ya te estoy diciendo que o sea, la coacción viene dada por eso. Yo lo que digo es que G en B sub G actúa de modo diagonal. Más aún, si vos vas a querer tener un submódulo, lo que va a ocurrir es que G restringido a B sub G, la acción, es vía un escalar. Pero, lo que pido ahora, para hacerlo indescomponible como módulo de Dirichlet-Dinfeld, es que H, restringido a B sub G, es o sea, vía bloque de Jordan. Y ahí ya no aplica la restricción de que ese bloque tiene que ser del tamaño 2 para que el álgebra sea de dimensión finita. Por eso podés hacer el caso de ese 3-1. Exactamente. De hecho, si la acción es de tipo diagonal, y más aún, lo que sí te puedo responder es que sí se sabe que la acción, si es de tamaño 3 o más, tiene que ser por menos la identidad. Por más o menos la identidad, pero por otro
otra restricción, o sea, si justamente en este contexto de dimensión de Grefan-Quirós finita, tiene que ser por menos la identidad. Pero H podría actuar vía cualquier cosa. Novedad de lo que estamos trabajando justo ahora es que el tamaño, la dimensión de B sub G, tiene que ser 3 al sumo. Esto es lo que digo que empieza a tener con muchas restricciones. Si querés dimensión de Grefan-Quirós Te finita. dice menos la identidad que te sale la estructura de álgebra exterior que le pone, que viene de... Sí. Porque si la trenza es menos la identidad, visto el álgebra de Nichols del B sub G, del B a la G, digamos, por lo que puse arriba, es un álgebra exterior. El problema es cómo relacionas el B sub G con el B sub H. O sea, cómo los mezclas a esta altura. El B sub H, justamente en el caso que yo dije de dimensión 4, es solo un punto. O sea que como espacio trenzado pareciera bastante simple. El tema es cómo es el álgebra de Nichols asociado. Y vas a tener, digamos, un isomorfismo solo de espacios vectoriales de la Nichols de uno tensor la Nichols del otro, o ni siquiera eso. O sea, isomorfismo espacio vectorial tienes una inclusión. Solo una inclusión. Ok. Claro, o sea, vos lo que tenés es que B de B sub G, producto tensorial B de B sub H, vive adentro, como bien vos dijiste, solo como subespacio vectorial de este señor. Y la igualdad vale sí, solo sí, la trenza es trivial. Eso significa que el cuadrado sea la identidad. La trenza entre el B1 y el B2. No pedís internamente que el cuadrado sea la identidad. O sea, lo que tenés que pedir acá es, bueno, eso. B sub G, tensor B sub H, compuesto con C de B sub H, tensor B sub G, sea la identidad. De hecho, esto viene de Nicolás y Matías, una prueba de ellos. Entonces, vos justamente lo que vos tratás de buscar es cuando no tenés esta igualdad en casos como este. Por eso es que impongo condiciones de que el H no actúe trivialmente, en particular que actúe vía un bloque de Jordan. Porque si el H actuara o sea, de modo diagonal también, es como que empezarías como a separarlos a ellos. Bueno, no tendrías el indescomponible, pero a su vez también con alguna condición más tenés que pedir para que no tengas que ese cuadrado sea la identidad. Y ahora, en este caso también tenés base PW. También tenés base PW. Hay un resultado un poco más general, o sea, yo dije antes como para tipo diagonal, pero sobre grupos abelianos, si vos tenés una álgebra de Nichols, tenés bases PW de Linton. Lo que ocurre es que el sistema de raíces no se sabe si tiene las buenas propiedades o no del sistema de raíces para tipo diagonal. Porque la prueba de buenas propiedades viene de un trabajo o sea, que empezaron Nicolás, István y Hans Schneider, y que terminaron István y Hans sobre el caso semisimple. Cuando es semisimple, sabés que el sistema de raíces es casi un sistema de raíces habitual. O sea, tiene buenas propiedades de cómo se controlan las raíces. Pero cuando no es semisimple, no sabés cómo es el sistema de raíces, lo cual te dice que no podés saber muy bien cómo son los grados de esa base PW. Eso es como medio el problema. Pero existe una base PW por lo menos, y de ahí que la dimensión de Grefan-Quirós termina siendo entera. El ejemplo del plano de Jordan, vos tenés una base PW en dos generadores. De ahí que la dimensión es 2. Del plano de Super Jordan son 3 generadores, pero uno tiene altura finita, o sea que la dimensión te da 2. Yo tengo una pregunta bastante naif respecto de este último ejemplo que estabas contando. O sea, tenés la acción de G que tiene que ser diagonal y por otro lado tenés la acción de H que viene dada por un bloque de Jordan. La pregunta es si ese bloque de Jordan va a tener un parámetro asociado, si tengo dos parámetros distintos, digamos, las álgebras de Nichols van a ser no isomorfas, Bien, eso lo que viene bien es el B sub G, de cualquier manera, lo puse a la G antes,
bueno, pero en realidad es B sub G, tiene asociado un carácter, de cualquier forma. La acción viene dada por un carácter donde, en realidad, para el bloque Jordan, el carácter va a ser el que te va a dar la diagonal. Claro. Y vos después tenés el punto, que es un B sub H y tiene otro carácter. Los tres datos que van a ser importantes para determinar la dimensión de Gelfand-Kirchhoff son el chi1 de G, pero esto yo ya dije que en ese contexto va a tener que ser un -1. El chi2 de H, porque este va a determinar, es un punto, y el álgebra de Nichols es una álgebra de polinomios truncada, y el orden de este señor es el que te va a decir a qué altura truncas. Y después, el escalar importante es el producto de los escalares cruzados. Ya. Justamente para que la dimensión de Gelfand-Kirchhoff sea finita, vas a ver que esto tiene que ser 1. Y no es importante tanto el valor individual de cada uno, No, pero claro. sí que el producto de los dos de 1. No son isomorfas como álgebra de Hopf, pero sí las podés deformar de alguna forma. Y por eso la dimensión de Gelfand-Kirchhoff coincide, sin importar cuál es el valor individual, sino el producto. Está bien. Pero viene eso, sí. Eso justamente va a ser importante. Está bien. Gracias. No, de nada. Si les parece, la propuesta para la clase, para la próxima vez es directamente como clase. Estoy como modo de clase. Estoy mal, voy a media de clase y ya hace como que continué. Seguí con la tablet, todo igual, desde casa. Es como, directamente es como decir, bueno, tomamos esta estructura, este es el ejemplo, y no ir a, o sea, la clasificación recorrerla dando cuáles son los ejemplos y no cómo se descarta que el resto tenga dimensión. Que me parece que es lo bueno. Perfecto. Buenísimo. Y no sé si tienen más preguntas. Y, bueno. Y si